Chicos, chicas, muy buenas tardes. Sí, tarde. Mi nombre es Patricio Mella. De hecho, voy a prender la cámara. Deme un segundito. Ahí está. Hola. Mi nombre es Patricio Mella. Esto es la ayudantía masiva para la interrogación 1 de cálculo 1 de este 11 de septiembre, fecha importante. Eh, y lo que vamos a repasar es un poco de límites, un poco de diferenciabilidad de continuidad y derivadas. Esos son los tres temas que vamos a ver. No sé si le hicieron llegar la pauta. Sí, siéntanse libres de abrir el micrófono en cualquier momento, así como de conversar un poco, aprovechando que igual somos poquitos, así que esto puede ser lo más personalizado que quieran, en realidad. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, lo voy a estar escuchando. ¿Ya? ¿Tienen la pauta, no? O sea, la guía en sí. No encuentro su documento. A ver, se los voy a dejar en el chat. Dame un segundo. Ahí está. Ojo que viene sin las soluciones. Después les puedo mandar las soluciones, que es lo que vamos a ir desarrollando durante la ayudantía. ¿Vale? Entonces comencemos. El primer contenido que les tiran a ustedes cuando llegan así a cálculo 1, cuando están recién empezando, es el tema de los límites. Y puede ser un concepto un poquito difícil de acercarse, valga la redundancia, cuando uno está empezando en cálculo. Porque esta idea de que algo está acercando sin llegar, acercándose a otro punto sin llegar a ser exactamente ese punto, como que no es algo tan intuitivo. ¿Ya? Pero la gracia es que sigue un montón de reglas que son sumamente establecidas, que uno manejándolas bien en general y sabiéndolas aplicar, no va a tener ningún problema para resolver. Entonces partamos con la primera. El enunciado aquí al ladito. Que sería nuestro límite, me van a perdonar la letra, pero es lo que hay. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 3x partido en 1 menos coseno de 5x. ¿No es cierto? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuánto vale esto? Evaluar. Así, a simple vista, uno lo ve y no necesariamente nace así automáticamente la respuesta. Si nosotros evaluamos cuánto vale esto cuando x igual 0, nos queda 1 menos coseno de 0, que sabemos que es 1, por tanto nos queda 0 arriba, y abajo nos queda 1 menos coseno nuevamente de 0, por tanto nos queda 0 partido en 0. Eso es malo, se acaba el mundo, no sabemos cuánto vale eso, se indefine la matemática y se acaba todo. Por eso tenemos que buscar otra forma de acercarnos a este límite. Y de lo que hemos visto en clase, hay un montón de equivalencias que nos sirven bastante para ir resolviendo esto. En particular, nosotros conocemos una que es 1, voy a dejar anotada en otro color, que es 1 menos coseno de u partido en u cuadrado, límite cuando u tiende a 0. Coincide con que acá también estamos ocupando el límite cuando u tiende a 0, cuando x tiende a 0, perdón, va a ser igual a 1/2. Esto no lo cuestionamos, esto sabemos que es verdad. Por tanto, vamos a querer acercar nuestro límite, lo que estamos intentando resolver, a una forma que se parezca más a lo que tenemos a la derecha, en rojo. Entonces, una buena forma de acercarnos a esto sería, bueno, si tengo un u cuadrado acá, y acá no lo tengo, y acá tampoco, entonces voy a querer multiplicar por 1 y dividir por 1, que es la típica técnica a la hora de resolver el límite. Entonces podemos decir límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado por 1 menos coseno de 3x partido en 3x cuadrado. Todo esto partido en 5x cuadrado. 1 menos coseno de 5x. Todo eso partido en 5x cuadrado. Porque todo lo que hicimos ahí en ese paso, es decir, a por b partido en a es igual a b, siempre. Entonces podemos multiplicar por 1, que va a ser lo mismo que multiplicar por a partido en a. ¿Sí? Esa es la lógica que estamos haciendo. ¿Ya? Dicho eso, nos fijamos en que esta parte de acá y esta parte de acá sí se parecen a lo que tenemos en rojo.
Por tanto, podemos sacar de debajo de la manga, entre comillas, este 3 de acá, que es un 3 al cuadrado, y este 5 de acá. Dejemos esto un poquito más limpio. Entonces, nos iría quedando 9 arriba, 25 abajo, por el 3 cuadrado, 5 al cuadrado, salen las constantes, límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado por 1 menos coseno de 3x, partido entre x cuadrado, el cuadrado va alrededor de todo esto, partido en x cuadrado y 1 menos coseno de 5x, partido en 5x también al cuadrado. Se nos va el x cuadrado, se nos va este x cuadrado, y el límite cuando lo evaluamos en este caso de acá es 1/2, por tanto podemos evaluar arriba y abajo, y esto nos queda nada más y nada menos que 9 partido en 25 por 1/2 partido en 1/2. Y esto claramente es 1, por tanto nuestro resultado es 9 partido en 25. Puede verse un poquito amenazado, puede verse un poquito más difícil de lo que realmente es, ¿ya? Pero miremos un poco hacia atrás. ¿Qué hicimos? Identificar qué forma estamos buscando, que es la forma que tenemos en rojo, identificar un 1 por el cual multiplicar arriba y abajo, y después simplificar cosas. Es toda la lógica que aplicamos. No se nos tiene que ocurrir nada muy especial, solamente saber identificar formas comunes. Y eso es una habilidad súper especial en cálculo. Pasamos a la siguiente pregunta. No sé si quedan alguna duda, no sé, en ese ejercicio en particular. No, ya. Cualquier cosa también están contestando en el chat. Dejémoslo hasta ahí. Nuestra siguiente pregunta es límite de esas raíces feas. Puse ejercicios particularmente así que se vean feos, pero que no necesariamente sean tan difíciles. Que es algo un poco lo que juegan las pruebas de cálculo 1. Así como hagamos que a la gente les dé miedo. X menos 1. Y esto raíz cuadrada de x menos 1. Acá hay dos enfoques posibles, ¿ya? El primero es, bueno, dando una vuelta así como media larga, acá multiplicar nuevamente por un buen 1, que sería así como x elevado a 2/3 más x elevado a 1/3 más 1, partido en esto mismo. Multiplicar esto también por x elevado a 3/4 más x elevado a 2/4, x elevado a 1/4 más 1, dividido en lo mismo, y así ir cancelando las raíces y hacer un montón de vueltas en el aire que realmente yo no podría hacer, por lo menos bajo el estrés de una prueba, así, personalmente no creo que sería capaz de hacerlo. O podemos enfocarnos en qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces vamos a dejar eso ahí anotado como una posible opción, pero no es lo que vamos a ocupar. Porque ¿qué estamos buscando? Cuando nosotros evaluamos en 1, tenemos la raíz cúbica de 1 menos 1, y eso claramente es 0, y la raíz cuarta de 1 menos 1, eso también es 0. Entonces, lo que queremos eliminar son nuestras raíces. Eso es lo que estamos apuntando. Y aquí podemos ocupar algo que sí puede ser así como que uno no se le ocurra automáticamente, pero dándole un par de vueltas sí puede aparecer. Que es decir, bueno, entonces digamos que x va a ser igual a u elevado a 12. Un cambio de variable. ¿Por qué 12? Porque acá tenemos un 4 y acá tenemos un 3. Entonces queremos que ambas raíces desaparezcan haciendo el mismo cambio de variable. Ese es todo el proceso así como muy, muy craneado, entre comillas, que tenemos que hacer. Porque ocupando ese cambio de variable, lo que vamos a obtener... No. ¿Sí? ¿Aló? Ah, bueno, no importa. Pato, disculpa. Entonces ese cambio de variable es para quitar las raíces. Es solamente para quitar la raíz. ¿Cachai? Si nosotros tuviéramos acá, en vez de raíz cúbica y raíz cuarta, tuviéramos raíz cuadrada y raíz tercia, podríamos hacer, en vez de 12, esto podría ser 6. Ya. Y en este caso es súper práctico porque tenemos que x tiende a 1. Entonces, cuando x sea 1, entonces u va a ser, o sea, u elevado a 12 va a ser 1 elevado a 12. Y eso es 1 todavía. Entonces Sí, tampoco tienes que cambiar abajo. Ya. ¿Cachai? Si nosotros hiciéramos un cambio de variable, no sé, pues, por ejemplo, cuando x tiende a 2, y ahí pusiéramos u elevado a 12, entonces nos quedaría que u tiende a 2 elevado a 12. Ahí es un poquito más complicado.
Pero en este caso es súper práctico porque tenemos el 1. Si fuera un 0 también, se cancela el tiro. Vale, ahí entendí. Gracias. Vamos a borrar esto un poquito. Ahí está. 3, 4. Entonces va a seguir siendo el límite cuando u tiende a 12, en este caso, de cuánto es la raíz cúbica de u elevado a 12, u a la cuarta, menos 1, y ocupando la misma lógica abajo nos queda u al cubo menos 1. Y esto es una forma mucho más agradable, mucho más amigable y mucho más aproximable, por decirlo de alguna manera, que lo que teníamos antes. Porque acá podemos decir, bueno, lo que tenemos arriba, son 12 acá, perdón. U tiende a 1. Esto va a ser u cuadrado más 1 por u cuadrado menos 1. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrados que si alguien me puede recordar la fórmula sería espectacular, pero creo que era algo más o menos así. ¿Sí? ¿Eso da u cubo menos 1? Sí. Sí, ya. Y esto lo podemos volver a factorizar, este cuadrado de acá, esta diferencia de cuadrados, perdón, como, que lata escribir todo de nuevo, esto sería u menos 1 por u más 1. Y si se fijan, ahí al factorizar, una de las cosas que obtuvimos fue echarnos lo que nos causaba un problema. Porque acá el problema que teníamos es que nos quedaba 1 menos 1, ¿cierto? Entonces, en alguna parte, al descomponer todo esto, nos va a quedar un u menos 1, solamente el u. Y está acá. Es como eco. ¿No? Bueno, no importa. Entonces se nos va este u menos 1 y se nos va este u menos 1. Y ahí nos queda un límite en el cual, si se fijan, esto no se indefine en ningún momento, esto tampoco, y esto tampoco. Entonces nos va a quedar límite cuando u tiende a 1, de u cuadrado más 1, u más 1, y u cuadrado más u más 1. Y esto, como no tenemos ningún problema en evaluarlo en 1, lo evaluamos simplemente. Entonces nos queda 1 más 1 por 1 más 1 partido en 1 más 1 más 1. Y esto es 4 tercios. Podríamos haber ocupado esta otra técnica de acá y hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado. Hubiera sido un poquito más largo, pero llegamos al mismo resultado. Entonces, hay que buscar una forma que más nos acomode. Si somos buenos multiplicando por 1, multiplicamos por 1. Si se nos ocurre así como en el momento este cambio de variable, hacemos el cambio de variable. Lo que más le acomode. Si al final el resultado debería ser el mismo, si hicieron todo bien, por supuesto. Con respecto a la pregunta, creo que el video va a estar en el mismo Linktree donde están la ayudantía y los links, en la biografía de la página de Instagram. ¿Ya? Y ahora nuestro último límite vendría siendo el límite cuando x tiende a menos infinito. Este es particularmente feo y es particularmente fácil. De x menos 1 en valor absoluto partido en x menos 1. Si nosotros evaluamos, nos damos cuenta al tiro de que pasan cosas súper terribles porque en realidad estamos así como infinito menos 1 partido en infinito menos 1 y eso no sabemos cuánto es, miramos el techo, pensamos así como en si de verdad nos metimos en la carrera correcta, como que todo se empieza a caer en pedazos porque no sabemos cómo se comportan las cosas en el infinito. Pero ahí hay que calmarse un poco, respirar y ver qué estamos haciendo. No es nada más que eso, no es tan amenazante como pretende ser. Porque nos estamos acercando al infinito. Entonces, cuando uno piensa en el valor absoluto de x menos 1, esto se ve como, acá está el menos 1, ¿sí? No, perdón, el otro. Acá está el 1. El x menos 1 se comporta como x menos 1, perdón, como menos x menos 1, para todos los valores menores a 1. Perdón. Ya, sí, gracias. Y como x menos 1 para todos los valores mayores a 1. Ese es por definición el valor absoluto de una función. ¿Ya? Por eso cuando tenemos el valor absoluto de x es exactamente lo mismo, pero centrado en 0.
no viene al caso. Entonces, si estamos tendiendo a menos infinito, claramente todo lo que hay ahí adentro, todo lo que nosotros vamos a estar evaluando, va a ser negativo, siempre, porque estamos yéndonos así a lo más negativo posible, incluso teóricamente. Entonces, no vamos a estar evaluando nada más y nada menos que x cuando tiende a menos infinito, de menos x menos 1, partido en x menos 1. Porque no nos interesa desde dónde venimos cuando estamos calculando el límite, nos interesa hacia dónde vamos. Y como estamos yendo hacia menos infinito, siempre nos vamos a estar moviendo cada vez más hacia la izquierda. Dicho eso, nos queda algo de esta forma, y eso es súper fácil de resolver porque es límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1. Y eso es nada más y nada menos que menos 1. ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? De buscar qué es lo que en realidad estoy buscando, o sea, perdón, de pensar en qué es lo que en realidad estoy buscando, qué es el límite que estoy mirando. Eso es súper importante, creo yo. Así como, antes de tirarse de cabeza, así como intentar resolver cosas y todo, entender el ejercicio y entender qué nos están pidiendo. Patricio, entonces, Cuéntame. Dime tú el pato valor nomás por si absoluto acaso. le sacaste un valor negativo nomás. Sí, Eso hay que hacer. porque, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es menos 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ya, entonces cuando me aparezca un valor absoluto siempre tengo que hacer eso. Sí, mira, el valor absoluto de, así como la definición formal, el valor absoluto de x es x para x mayor a 0, mayor o igual a 0, y menos x para x menor a 0. Y en este caso siempre vamos a estar en menor a 0. ¿Cachai? Ya, Si nosotros le pusiéramos un menos 1 acá, esto sería, no, bien digo, sería x menos 1 para x mayor a 1, porque en el 1 nos queda 0, y menos x menos 1 para x menor a 0. Entonces, como siempre vamos a estar mirando cosas de este lado de, de x, así como siempre vamos a estar cosas que estén en el negativo, esto es menor a 1, solamente nos va a interesar este lado de la función. Y ese es un cambio súper razonable, porque no estamos infringiendo una regla que haya en la función, porque estamos habitando acá, solamente en esto. vale. Solamente estamos bajo esa restricción, por tanto, solamente tenemos que enfocarnos en qué pasa con esta función. Si estuviéramos tendiendo al infinito, así como hacia el otro lado, para el infinito positivo, vamos a considerar la otra función, x menos 1, y ahí nos quedaría 1. Es como esa la idea. Ya, ahí me quedó Entonces, claro. siempre se puede hacer ese tipo de cosas con el valor absoluto. Y si estamos calculando el límite de, no sé, por otra función por partes y estamos mirando, no sé, ponte tú que en vez de valor absoluto de x fuera f de x, tal que es, no sé, x cuadrado, logaritmo natural de x partido en x elevado a 308, y menos 1 cuando x es menor a 1. Si nos piden el límite cuando tiende a menos infinito, nuevamente, solamente nos importa que es menos 1. Listo, se acabó el ejercicio. Esa es toda la lógica que tenía que aplicar en ese tipo de casos. Ya, ¿Vale? El problema está, no sé, pues, si nos pidieran el límite cuando x tiende a 1 con este f de x. Porque ahí tenemos que lograr que ambos sean iguales para que sea continuo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora viene un ejercicio que le tengo como igual harto cariño porque es uno de los primeros que resolví en la U. Hace mucho, mucho tiempo. No, mentira, el año pasado, ¿no? Que es determinar justificadamente el valor de este límite. Que la verdad se resuelve de una manera más bien sencilla, pero es una pregunta bien teórica, porque nos preguntan por qué podemos resolver esto así. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Límite cuando x tiende a menos pi del seno de x. Por si acaso, esto es para mí una n, esto es
para mí una M, y esto es una R. Nunca aprendí a escribir bien, lo siento. Entonces, lo que uno tendería a hacer así como automáticamente al ver esto, sería así como pensar cómo se comporta el seno del seno de X más X. Y la verdad es que no tengo idea. ¿Ya? No sé cómo se comporta. Eso es lo único que quizás podemos saber a priori es que se mueve entre 0 y entre menos 1 y 1 porque es un seno. Pero fuera de eso no sabemos mucho más. Sin embargo, lo que sí sabemos, por definición de límite, es que esto es lo mismo que decir seno del límite de seno de x más x. ¿Por qué? Y por eso nos dicen que sea justificadamente. Porque seno es una función continua, que va entre menos 1, 1, sí. Pero es una función continua. Por tanto, cuando nosotros hacemos, no sé, pues, por ejemplo, f de x igual a 3x más 2, y calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 1, no estamos haciendo nada más y nada menos que decir 3 por el límite de x, cuando x tiende a 1, más 2. ¿Ya? Nos saltamos todo lo que sea continuo. En este caso el 3 es continuo. Acá arriba el seno es continuo. Entonces podemos meter el límite. Dicho eso, tenemos que esto va a ser igual a ya, el seno del límite. Y podemos volver a hacer el mismo paso. Y esto es solamente como notación. En realidad no está bien como teóricamente. Pero esto es el límite de seno de x más el límite de x. ¿Ya? Lo podemos separar nuevamente. Y aquí podríamos decir en realidad, esto es seno del límite cuando x tiende a menos pi. Y al otro lado lo mismo. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos pi de x, que sería evaluar x en menos pi, lo mismo al otro lado, y reemplazar dentro de nuestra forma, que sería seno del paréntesis 0 de menos pi más, no, perdón, menos pi. Y eso sería, nunca me aprendí las propiedades de las funciones trigonométricas, perdón, amiga en cuarta, esto sería seno de 0 menos pi, y esto es 0. Entonces, ¿hiciste como un límite dentro de un límite? Claro, No. es que en realidad yo puedo decir, si estoy calculando el límite de f de g de x, cuando x tiende a, por decirte algo, y sé que f es continua, y sé que g es continua, yo lo que puedo hacer es decir que esto es f de g del límite cuando x tiende a de x. O sea, sigue siendo el mismo límite, pero desde otra parte, desde Claro, adentro. es que se puede meter dentro de las funciones continuas. Esa es una propiedad de los límites. Y esto es siempre verdad dado que f y g son continuas. Vale. Se puede aplicar ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá arriba, en teoría es lo mismo que hacemos cuando reemplazamos, así como cuando evaluamos el límite, porque no tiene sentido evaluar, no sé, pues, el límite cuando x tiende a menos infinito de 1, porque 1 no depende de x. Entonces lo que estoy haciendo es fijarme solamente en el x. Por eso acá podemos hacer ese mismo tipo de pasos, que es decir, bueno, si seno acá es continuo, entonces puedo sacar el seno, entre comillas, y meter el límite adentro de nuestra función que es continua. Ya. Eso sería por el lado de límites. No sé si tienen alguna pregunta, algo con respecto a ese punto en particular. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, cualquier cosa. No, me quedó claro con tu explicación la de la última. Ya. Ahí me está entendiendo.
Ya, Gracias. el siguiente ejercicio, la verdad, es un poquito largo y creo que derivadas es un poquito más difícil de entender porque los ejercicios de funciones, como son estos de acá, son un poco engorrosos, la verdad. Si quieren, puedo subir las soluciones de cada uno después junto con la pauta, pero considerando que nos queda media hora, preferiría que hiciéramos estos dos de derivadas y después vemos si alcanzamos a ver uno de estos de diferenciabilidad. ¿Les parece? ¿O prefieren que veamos uno y uno? Como que igual somos 19 personas, ¿qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios? Eh, tengo cátedras 2, pero Por eso, yo también. ¿Derivada? Sí, derivada. sí ¿Tengo que derivada. ser derivada? Ya, derivada. Entonces, eh, les voy a, les voy a mandar un regalito después con la pauta, que es esto de acá. Tu, 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 tu. Para las ayudantías personalizadas, que les recomiendo sumamente que pidan ayudantías personalizadas de hoy. Así que, bueno, vayan. Ocupo esto para explicar el tema de derivadas, que es una tabla con todas las derivadas notables que uno tiene que manejar así y que si uno no se sabe a priori, eventualmente se las va a aprender. ¿Ya? Y que sirven un montón, sobre todo cuando estás intentando memorizar un poco las cosas. Si quieren sacarlo en pantallazo, si quieren se los mando después, me da lo mismo. Es material público. De hecho, creo que Iván Huerta en su clase en algún momento hizo así como esto mismo en una pizarra, cuando había... ¿Podrías mandarlo? Obvio, sí, lo voy a poner en la pauta, al final. Ah, ya, vale. Pero es bueno tenerlo en cuenta. Dicho eso, pasemos al ejercicio 3.1 que sería derive g de x igual a x elevado a 3x partido en 1 más x cuadrado. Es aparentemente simple, solamente nos están pidiendo que derivemos, solamente nos están pidiendo un tema mecánico, pero es muy fácil equivocarse, muy fácil, ¿ya? Me acuerdo con harto cariño que cuando me tocó así como esta pregunta, una pregunta parecida en una interrogación, la tuve toda buena porque, claro, me sabía las reglas de derivación y toda la cuestión, y oh, sí, estudié caleta para la I1, pero me eché un signo, y me eché como la mitad del puntaje por esto. Entonces, la mejor forma de aproximarnos a este tipo de cosas que están hechas para que uno se equivoque en tontera es hacerlo de la manera más ordenada posible. Vamos a poner esto en rojo. Y vamos a decir, bueno, nuestro g de x es de la forma f de x partido en h de x. ¿Ya? Por regla del cociente, de la división, ¿cómo se llama? De las fracciones, de eso. Si yo derivo g' de x, esto va a ser la derivada del primero por el segundo, menos menos el primero por la derivada del segundo partido en el segundo al cuadrado. ¿Ya? Perdón, no es g, es h. Y esto es un cuadrado. ¿Ya? Eso es solamente aplicar la regla del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solamente aplicar esta regla de acá. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuánto es f' y cuánto es h'? Sí. Porque tenemos identificado el tiro que esto de acá arriba es f', es f y esto de acá abajo es h'. H sola. Perdón. Entonces, es mucho más fácil derivar cosas que no están como dividiéndose entre sí. Entonces tenemos que f de x va a ser igual a x elevado a 3x. Y esto, al ojo, es regla de la cadena, al tiro, porque tenemos dos funciones. Nuevamente, podemos separarlas en dos funciones que serían f1 por f2, siendo f1 x y f2 elevado a 3x. Lo podemos ver de esa manera. Si es que quieren seguir dividiendo, si no se puede aplicar la regla de la cadena, no. Perdón. Esto nos lleva a que f' de x va a ser el primero derivado por el segundo más el primero por
la derivada del segundo. Y acá todo lo que nos puede complicar es cuánto es la derivada de elevado a 3x, que también es una propiedad. Porque x' es la derivada de x con respecto a x es 1 por e elevado a 3x más x por la derivada de esto, que en teoría también es regla de la cadena, pero nosotros sabemos que e elevado a x, derivado en x, por supuesto, va a ser igual a, o sea, va a ser igual a x derivada por e elevado a x. ¿Ya? Porque la derivada de e elevado a x sigue siendo e elevado a x, y como tenemos una, entre comillas, función en el exponente, también tenemos que derivar lo que está en el exponente y bajarlo multiplicando. Estamos mezclando dos reglas, que es x elevado a b, o sea, la derivada de x elevado a b es igual a x elevado a b menos 1 por b, que es bajar el exponente. Y la otra que sería e elevado a x' es e elevado a x. Estamos como combinando esas dos reglas y nos queda esta de acá arriba. Voy a borrar eso. Entonces esto nos quedaría la derivada de 3x, ojo que la derivada siempre, por e elevado a 3x, que eso se mantiene exactamente igual como está. Y la derivada de 3x es 3. Entonces nos queda e elevado a 3x más 3 por e elevado a 3x. Y esto es 4e elevado a 3x. Eso nos queda arriba. ¿Se entendió bien ese paso así como de separar un poco, de ir aplicando solamente reglas en cosas que conocemos? Que es la mayor parte de lo que hay que hacer en derivada. Y hacerlo lo más ordenado posible. O sea, hay que primero resolver la división de arriba y después computar el denominador abajo, ¿no? Claro, hasta ahora solamente tengo cuánto es f'. ¿Ya? Ya. Todavía no resuelvo cuánto nos da arriba ni cuánto nos da abajo, porque primero, al separar en f partido en h, que está formada acá, queremos simplificar las cosas, porque esto es solamente aplicar la regla del cociente. Ya. Esa es una forma predefinida. ¿Cuál x, perdón? Vale. Más. Este de acá. Ah, El, ¿verdad? sí, X. el que está más afuera. O sea, el lado del 3x'. Tienes toda la razón, esto es 3x. Ah, ya. Sí, perdón. ¿Cachai? Ese tipo de cosas de repente pasan. Entonces es esa función. Vamos con h de x ahora, que es un poquito más simple. H de x es 1 más x cuadrado. Entonces h' sería de x, por supuesto. Sería, el 1 se nos cancela porque es una constante. Y nos quedaría 2x. Listo. O si quieren, 0 más 2x. Ya, entonces tenemos, sabemos cuánto es f de x, sabemos cuánto es h de x. Vamos tirando acá, tenemos f', tenemos h, tenemos f, tenemos h', nos falta h cuadrado, que sería h cuadrado de x es, bueno, eso. Y después nos queda reemplazar en g' de x, ¿no? Como dijimos que g' de x va a ser igual a f'h menos fh' partido en h cuadrado. Y ahora vamos reemplazando en orden. E elevado a 3x más 3x elevado a 3x por h, que sería 1 más 2x, perdón, x cuadrado, menos f, que sería x elevado a 3x, la derivada de h, 2x, todo esto dividido en en h cuadrado, que es 1 más x cuadrado. Listo, se acabó. Podemos simplificar términos después, quizás presentar la solución de una manera un poquito más linda, o puede que después en el siguiente ejercicio nos pidan así como evalúe esto en tal punto, pero ya tenemos resuelta el grueso de la pregunta, que es derivar. ¿Ya?
Y esto es x cuadrado al cuadrado. A ver si me faltó algo. En el h cuadrado te faltó el x cuadrado. En el h cuadrado te faltó el x cuadrado. Sí, pues ahí está el cuadrado. ¿No se nota? Ahí sí. Sí, no, no. Voy a asumir que sí. Con eso resolvimos ya. Y de hecho podemos Ya. reordenar, llegar a una forma un poquito más linda que sería como factorizar por e elevado a 3x, porque tenemos una acá, tenemos otra acá. Pero eso ya es como una lata. Bien, ejercicio para la casa. Va. Queda para el lector. Entonces no hay que seguir con la división, ¿verdad? O sea, la de H No, abajo no, no. no hace falta. Probablemente no llegue a nada, de hecho, si intentáis dividirlo. Como que Ah, te va a ya. quedar algo en, no sé, Más grande. una división de polinomios, ¿no? Ya. Pero no, ninguna forma, no te va a quedar, puede que te quede incluso en una forma más, así como, capaz que esto sea igual así como a e elevado a x, ¿cachai? Ya. Pero este resultado también es válido, Vale. porque en realidad el ejercicio no se trata de simplificar polinomios, de saber cómo dividir polinomios, ni mucho menos. Se trata de derivar, y ya lo hiciste. Vale. Gracias. Y ahora viene un ejercicio que encontré que es bien difícil, la verdad, porque es de un examen, de hecho, pero que por lo mismo lo quiero mirar, que es CF de x igual a g evaluado en x elevado a x. Conocemos cuánto es g'. Determina f'. Uno ve el ejercicio a priori, así como llegando a la prueba, lee la prueba y dice, no tengo idea qué me están preguntando siquiera al ver este ejercicio. Y como uno igual le puede entrar un poquito de pánico, porque me están preguntando por algo que está evaluado en otra cosa y tengo que derivar dos, entonces como que uno se puede bloquear un poco por ese lado. Lo mejor en ese tipo de casos es empezar a escribir un poco. Tenemos f de x igual a g x e elevado a x. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sabemos cuánto es g? No tenemos idea. ¿Sabemos cuánto es f? No tenemos idea tampoco. Pero no nos importa, la verdad. Porque nosotros queremos saber cuánto es f' de x. Por tanto, queremos saber cuánto es g x elevado a x. Todo esto derivado. Eso es todo lo que nos importa. No nos importa evaluarlo. No nos están pidiendo que lo evaluemos en ningún punto, de hecho. Pero nos dan la suficiente información como para que nosotros podamos resolver esto. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos en ese g con otra expresión metida dentro? Al derivar. Algo que ya hemos ocupado, que de hecho ocupamos en el ejercicio anterior. Harto. Nada más y nada menos, tengo muy pegado el nada más y nada menos, que una regla de la cadena. Eso es todo lo que hay que hacer. Porque si se fijan, esto es lo mismo que, ¿cómo era la forma de la regla de la cadena? G' evaluado en el argumento por la derivada del argumento. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No me equivoco. Uy, bloqueé el iPad, espérame un poquito. ¿Sí se ve? Sí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para saber cuánto es G'. Porque G' también lo conocemos. Nos lo dijeron en el enunciado. G' de x es igual a 1 más x cuadrado en raíz. Sabemos cuánto es G'. Por tanto, podemos llegar a evaluar reemplazando esto acá. Y nos queda G', perdón, nos queda 1 más x elevado a x al cuadrado por la derivada de esto, que de hecho lo calculamos en el ejercicio anterior, y es e elevado a x más x elevado a x. ¿Sí? Porque es derivada de x elevado a x va a ser igual a x' elevado a x más x por elevado a x'. Eso es todo lo que estamos calculando. Y habiendo obtenido eso,
el último paso, que es como para meterle un poquito de chai, así como para meterle un poquito más, un poquito más de susto incluso. Ah, no, ni siquiera. Está listo. Lo anoté mal. Sí, lo anoté mal. Bueno, pero es eso. Porque en realidad al final nos pedían así como... A ver, ¿cómo era? Ah, al final había que calcular cuánto era f' de 2x. Y es básicamente reemplazar todos los x que hay en esa forma por 2x. Y se acabó el ejercicio. No es nada más que eso. Pero es intimidante. Y probablemente está hecho para eso. Está hecho para que le tengamos un poquito de susto, porque no tenemos nada claro, como que son solamente letras dando vueltas por ahí y todo. Pero tenemos un montón de herramientas que hemos aprendido a lo largo del último mes, bien o mal, pero hemos aprendido algo que podemos ocupar en este tipo de situaciones. Y tenemos que confiar en eso, porque la matemática no te va a mentir. Son como románticos. Y eso sería todo el ejercicio, por el lado de derivadas. ¿Alguna duda, quizás algún ejercicio en particular o algo que no entiendas de derivadas que necesitan que explique? Como antes de pasar de nuevo a lo que teníamos en la parte 2 de continuidad. Podríamos incluso ver un poquito de contenido. ¿No? ¿No? No importa. Pasamos a los últimos ejercicios entonces, que serían los de la parte 2. Qué largo esto. Este ejercicio es típico, el 2.1. Determine todos los valores de A perteneciente a R para los que la función, eso, bien feo, sea continua en todo R. ¿Cuál es nuestro criterio para que sea continua? Antes de empezar a resolver, antes de empezar a calcular cosas. De que tiene que ser... De que no tiene que haber interrupciones. O sea, tiene que ser... Claro. O sea, como el lápiz que no... La típica. Claro, que en teoría podamos dibujar podamos dibujar la curva sin interrupciones. Eso es como la forma gráfica. Pero la forma más matemática, más algebraica, perdón, de interpretar la continuidad, es que nosotros al decir el límite de f de x a cualquier punto, en este caso a A, va a ser igual a evaluar f en A, para todo A, para cualquier A perteneciente al dominio de f. Por supuesto que no Pero tiene que sentido si... no tiene que ser A. ¿Mm? ¿Sí? No, no tiene que ser A, tiene que ser lo mismo que evaluar en A. Que es esto. Ah, ya. Y lo otro que nos queda por ahí. Ah, y la otra condición es que el límite cuando x tiende a por un lado, a menos de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a más, o sea, por la derecha. Que gráficamente es lo mismo que decir para cualquier punto, por ejemplo acá, si yo calculo el límite desde este lado, va a tener que ser igual al límite desde este otro lado. Eso solamente tiene sentido cuando uno habla de funciones por partes, como en el caso de lo que estábamos viendo acá del valor absoluto. Si se fijan, desde este lado tenemos que la pendiente es menos 1. Desde este otro lado, la pendiente es 1. Por tanto, en este punto, en el punto 1, es discontinua. Porque no hay un cambio gradual entre entre una pendiente y la otra. Solamente un cambio brusco. Pasa de menos 1 a 1. Y de hecho en ese punto, por un lado y por el otro, van a ser menos 1 y 1 respectivamente. Perdón, no es derivable ahí, lo siento. Es continua, pero no es derivable. ¿Ya? Entonces seguimos con esto. ¿Qué sería? Entonces nos dan esta función. F de x, y va a ser igual a... ¿Por qué f de x, y? Mira, un error de escritura. Es f de x
va a ser igual a x cuadrado menos 1, x más 1, espérenme un poco. Ahora sí. Ya, x cuadrado más 1, x mayor o igual a 0. Quedó súper feo eso. X cuadrado más 1, y abajo nos queda coseno de ax menos 1 partido en x cuadrado cuando x es menor a 0. Entonces esto se va a comportar así como muy bruscamente. Supongamos que se mueve así el coseno de x menos 1 hasta acá, y desde acá se va a comportar de otra forma totalmente distinta. Porque son dos funciones distintas que están pegadas en el 0. Es como esa la lógica de una función por parte. Un poquito el hombro, sorry. Entonces, para que sea continua, lo que vamos a querer que se nos cumpla es que al evaluar por un lado y por el otro el límite, deberían ser iguales. De hecho, lo primero que podemos notar es que esto de acá, o sea, nuestro f de x por arriba, por decirlo de alguna manera, por el lado positivo, lo voy a poner con verde de hecho, que sería correspondiente a este lado, no se indefine para ningún valor de x, porque siempre x cuadrado va a ser mayor o igual a 0. Así que en el peor de los casos va a ser 0 partido en algo. Y eso sería 0, pero no es una forma de indefinirse. Abajo, el mínimo valor que toma, de hecho, es 1. En cambio, acá abajo, en el otro lado de la función, sí tenemos un valor en el cual se nos indefine, que es cuando x vale 0. Porque si x vale 0, nos queda coseno de algo, nos queda arriba, y abajo nos queda un 0 al cuadrado. Entonces vamos a estar dividiendo por 0, y nuevamente eso nos bota cualquier programa, se acaba todo, los aviones se caen, etc. Entonces nuestro criterio, lo que vamos a intentar lograr, va a ser que el límite por un lado y por el otro sean iguales. Y de hecho, en este caso deberían ser iguales a menos 1, si no me equivoco. Esperamos un poquito como para no meter las patas. Ya. Primero, tenemos el límite desde la derecha, siguiendo nuestra curva verde. Entonces vamos a tener cuando x tiende a 0, desde los positivos, que va a ser el límite de x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. ¿Hay algún problema si llegamos y evaluamos en esta función? No. Entonces nos queda menos 1 partido en 1. Y esto es menos 1. Listo. Existe el límite. Eso es un buen comienzo. Después, por el lado de nuestra curva azul, que es el lado izquierdo de la función, tenemos el límite cuando x tiende a 0 desde los negativos. No es 0 menos porque en realidad, o sea, no es el negativo 0 porque no tiene sentido eso. Pero se entiende. Y esto es coseno de ax menos 1 partido en x cuadrado. Y acá podemos ocupar algo que ya habíamos ocupado, la verdad. Porque, o sea, bueno, hay varias formas de acercarse. Ya ocupemos esta otra en realidad. Podríamos decir, a ver, ¿cómo lo podríamos resolver ese límite? Porque el x cuadrado de abajo se parece bastante a, o sea, así al ojo, esto se parece bastante a el límite cuando x tiende a 0, no sé si va a llegar bien al resultado, de menos 1 menos coseno de ax por a cuadrado partido en a cuadrado en ax cuadrado. ¿Estaría bien eso? Sí, no estoy inventando así como propiedades. No, está bien. Yo creo que sí, te falta el paréntesis nomás en el 1 menos coseno. Porque el Claro. a cuadrado está multiplicando. Sí, está bien. Entonces esto va a ser menos a cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de ax
partición ax al cuadrado. Me falta algo. Estoy casi seguro que me falta algo. Hay que ver dónde se indetermina también, ¿o no? Ese tipo de ejercicios, ¿o no? Es que claro, se sabía automáticamente que se te indetermina en x cuadrado. O sea, en cero, porque el x cuadrado te queda dividido en cero. El tema es que... ¿Qué me falta? Porque lo que me preocupa es que es menos a cuadrado el resultado que nos tiene que dar. Y esto nos va a dar menos a cuadrado por un medio. Por eso me llama la atención. Pero sigamos la pauta mejor. Intentémoslo de otra forma. Que va a ser decir, esto es el límite cuando x tiende a 0 menos de coseno de ax menos 1 por coseno de ax más 1, por supuesto todo esto dividido en x cuadrado, coseno de ax más 1, ¿ya? Que es multiplicar por 1 por un buen 1. Cosa de que podamos eliminar por diferencia de cuadrado lo que tenemos arriba. Y eso nos va a dar límite cuando x tiende a 0 de coseno cuadrado de ax menos 1, al cuadrado por supuesto, pero filo, dividido en x cuadrado, y ahí se nos va esta x, se nos va automáticamente. ¿Sí? Y esto es nada más y nada menos que límite cuando x tiende a 0 de menos seno de seno cuadrado de ax. Esto es solamente propiedades trigonométricas, ¿eh? No estoy así como dándole tanta vuelta porque en realidad no es la parte importante del ejercicio, creo yo. Partido en x cuadrado, y esto va a ser lo mismo que menos a cuadrado. ¿Ya? Quedan 3 minutos. Voy a probar un poquito. Entonces, la condición para que esto sea continuo es que nuestro límite verde, este de acá, de x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1, sea igual a nuestro límite azul, que es el que acabamos de calcular. Medio feo, pero... Por lo tanto, esto se puede interpretar como que menos 1 va a tener que ser igual a menos a cuadrado. Y eso significa que a puede ser 1 o a puede ser menos 1. Para cualquiera de esos dos valores, la función es continua y cumplimos lo que nos piden en el enunciado. No me alcanza el tiempo para resolver el siguiente. De hecho, es particularmente largo el de... ¿Podría grabarlo después y subirlo, no? Sí, por supuesto, sí, tengo la pauta por ahí. Así que no tendría ningún problema. De hecho, voy a subir esto después, así como la forma de resolver y todo. Vale, vale. Muchas gracias, Patricio, de verdad. Sí, Me quedó algún súper claro. comentario, alguna pregunta, cualquier cosita, no sé. El resto también. No. Quedé claro como el agua, así que no. Hola. Bueno. ¿Mm? Sí, dime. Una pregunta, ¿puedes subir un poco, por favor? Obvio. Ahí, ¿por qué eliminaste el coseno de ax más 1? La verdad, sé que hay un desarrollo trigonométrico por ahí dando vueltas, pero no me acuerdo cómo sacarlo. ¿Ya? Estoy siendo terrible honesto, porque preferí sacrificar así como rigurosidad en cuanto a cómo sacar el cálculo, porque lo importante es que da menos a cuadrado. ¿Cachai? Vaya a tener que resolver cualquier ejercicio y por mucho que esté sacando límites y toda la cuestión, lo importante es el resultado en este caso en particular. ¿Ya? Sé que hay otra forma, sé que hay una forma mucho más así como bien hecha en realidad de resolverlo, pero como que me salté un poquito el paso como para poder explicar bien el resto. ¿Ya? Pero hay Ya. una forma de resolverlo. Sí. Que debería ser.
Gracias. Una parte se nos va. Voy a dar una vuelta. Sí, por ahí tiene que irse. No importa. Y eso. Espero que les haya servido mucho. Y que les vaya bien el I1. ¿Algo más? Ferran, Diego, no sé, algo que quieran añadir. El que creo que el coseno, ya quizás estoy un poco, pero deja apagar la música. Ese coseno de AX más 1, cuando lo evaluáis en cero, te queda 2, pues. Claro, Entonces, ahí te queda el 2, pues. ahí te queda el 2 que te da problemas arriba, entonces exactamente Toda lo la mismo. razón. ¿Por qué no me avisáis antes? Porque está, estaba en otra, estaba en otra. Pero eso sería. Pero sí. Igual me extraña